Hace ya más de medio siglo se cerraba uno de los capítulos fundacionales de nuestra Semana Santa, con la creación de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, y con ello eran ya 7 las penitenciales que existían en nuestra ciudad. Uno de los fundadores de aquella cofradía entonces más joven de la Semana Santa leonesa, la del Santo Cristo del Perdón, es quien nos acompaña en el día de hoy. Un papón que ha vivido buena parte de su vida ligado a esta penitencial de San Francisco de la Vega, desde diferentes ámbitos y responsabilidades, entre ellas el de abad. Hoy se levanta el capillo José Manuel Alonso Regil. Un papón más que conocido en su cofradía del Cristo del Perdón, pero quizás no tanto en el contexto de la Semana Santa. Cuéntanos con tus propias palabras, ¿quién es José Manuel Alonso Regil? Bueno, pues José Manuel es un papón, trabajador, ya jubilado, padre de familia numerosa, y bueno, he vivido en el barrio, no nacido en el barrio, porque antes no había los sanatorios, los hospitales, las madres iban a dar a la luz a casa de sus madres, y yo accidentalmente nací en el barrio húmedo, en la plaza de las tiendas, pero vamos, nací accidentalmente. Soy criado aquí, vivo aquí y sigo viviendo aquí, y más o menos pues así estamos. ¿Y ese José Manuel Papón cómo llega a la Semana Santa leonesa? Bueno, la Semana Santa leonesa yo creo que en todos los chavales de aquella época pues marcaba un poco, no sé, el devenir de cada día. Yo me acuerdo, siendo de chaval, pues que en casa con mis hermanos organizábamos nuestra propia procesión y a lo mejor pues uno tocaba el tambor, que era una lata de sardinas vacía, dando la vuelta, así de sencillo, y otro pues iba con una silla a cuestas. En fin, hacíamos lo que podíamos. Así discurría la Semana Santa de mi infancia. Bien, es verdad que cuando íbamos a ver las procesiones reales y de verdad, pues había veces que las veías 2 o 3 o 4 veces, ibas atajándola, como decíamos nosotros, vamos a atajarla por esta calle, que así la vemos al principio o la vemos desde tal paso que nos interesa. Y entonces, así más o menos, íbamos año tras año y fuimos creciendo, así de sencillo. Entonces, llega el momento en que ya vamos más adultos, más jóvenes, y hubo un boom un poco expansivo de la Semana Santa, que fue cuando se crearon pues la Hermandad de Santa Marta, Jesús de Obrero, las 7 Palabras, y después nosotros. Y ahí entramos nosotros en la Semana Santa de León. Nosotros, la Cofradía del Cristo del Perdón. Nosotros, la Cofradía del Perdón. De la que eres fundador, hermano fundador. Pues sí. Cuéntanos un poco cómo surge aquella iniciativa o cómo llega hasta ti. Bueno, la iniciativa surgió dentro de la propia parroquia. En la parroquia había muchos, no sé si llamarle asociaciones, grupos, que colaborábamos con la parroquia, pues estaban las conferencias de San Vicente de Paúl, los grupos de acción católica, que éramos los aspirantes, que éramos menores de 18 años, y los mayores de 18 años ya eran mayores de acción católica. Había otros grupos que colaboraban, de Cáritas y tal, y había, la verdad, mucha unión en el barrio. Este barrio era muy trabajador, muy obrero, había bastante industria, porque había mucha industria del río para acá, que ahora pues, desgraciadamente no queda nada, pero de aquella había mucho, y con un poco de cada industria de estas, pues se organizaba una pequeña junta, y de ahí nació que muchos de esas empresas se hicieran hermanos de la cofradía. Y ya el primer año fue un desfile de papones marrones que decía la gente, nos acaba de pasar los papones marrones de aquella. Y así más o menos surgió. Pero sí que tenía José Manuel cierta vinculación con el mundo ferroviario, o por lo menos se la conocía como la de los ferroviarios. Se la conocía por el mundo de los ferroviarios porque, bueno, el primer abad, Ángel Benavente Valencia, que fue el que se lleva toda la culpa de, digamos, de que estamos hoy aquí, pues era ferroviario, es jubilado lógicamente, es muy mayor, estaba en Barcelona, y entonces de la Renfe pues era muy conocido. Las casas de la Renfe de un sitio y de otro pues contribuyeron mucho a que la gente se apuntara, digamos, a la cofradía. Después estaba la azucarera, estaban los uvas, bueno, había una serie de empresas
y que mucha gente de esas empresas, pues porque tenían a alguien en la oficina o el jefe o alguien o conocidos, pues yo tenía intención y mira, me voy a apuntar en esta del barrio. Y basta que fuera del barrio. Siempre el barrio hemos sido un poco barrio especial, porque nosotros, yo me acuerdo cuando era niño, cuando íbamos al centro de León, no decíamos vamos al centro, eso se dice ahora. Ahora dicen vamos a coger el autobús y vamos al centro. Antes decía vamos que vamos a León. O sea, como que nosotros no estuviéramos en León, porque la barrera del río y la barrera de las vías eran unas barreras. José Manuel, cuando llega el Perdón a la Semana Santa, es la séptima cofradía, había hasta entonces 6. ¿Qué se suponía que iba a aportar esta cofradía del Santo Cristo del Perdón a la Semana Santa? Mira, como te he dicho antes, la cofradía, digamos, evidentemente estamos en León, pero como que estuviéramos un poco a un lado. Entonces, la propia cofradía aportó aquello de la liberación del preso, aportó muchos hermanos, éramos, digamos, los benjamines en cuanto a la fundación, que éramos los más recientes, y salíamos los siete cofradías en la procesión del pregón. Entonces se salían los lunes, que era la primera procesión que salía en la Semana Santa. Total que bueno, nosotros aportamos nuestro pequeño grano de arena y, por ejemplo, sí fue una novedad lo de la liberación del preso, que no se había ni visto ni nada. Y lo que te decía antes, precisamente, pues se consiguió en un tiempo muy pequeño el que se concediera una liberación de un recluso, que eso era dificilísimo. Prácticamente teníamos aquí al lado la casa parroquial y en los bajos teníamos un salón de actos pequeños y una biblioteca. Nos reuníamos ahí, no sé, pero cada 15 días como mucho, porque siempre había novedades que hacer y ponerse a hacer las túnicas, ponerse a hacer que ahí el hermano de Casa Conde fue el que facilitó muchísimo pues todos los uniformes, todos los accesorios y todas las cosas. En esa empresa que te decía yo de la calle Astorga, se llamaba Calor y Vapor, había otra sociedad que se llamaba Inmapasa, que eso algunos de mi época a lo mejor sí se acuerdan, pero otros no. Esa Inmapasa se dedicaba a colocación de parqué. El parqué entonces eran aquellas tablillas que hoy llevamos nosotros en la cruz, y de ahí nació la cruz nuestra, de la empresa esa, Inmapasa, que después desapareció, pues como han desaparecido tantas empresas en León, claro. José Manuel, lo comentabas antes, que es sin duda uno de los actos cumbre y uno de los momentos más especiales de la Cofradía del Perdón, el acto del indulto del preso, y en el año 1973, por primera vez en la historia de la cofradía, no se consigue. ¿Cómo se vive eso en el interior de la cofradía? Pues la verdad es que todos los años estamos pendientes. A ver, ¿el Consejo de Ministros ha salido? Pues no ha salido, pues sí ha salido, y ese año esperamos hasta el último momento aquí en el barrio, y pues no ha salido nada, no han dicho nada, y efectivamente nos quedamos sin preso. Entonces dudábamos un poco, porque los primeros años seguimos bajando a la cárcel nueva, la del Paseo del Parque. El Paseo del Parque, que es una tiradita. Ir para allí para nada, pues después de 3 o 4 años que no se concedieron, ya dijeron vamos a cortarlo y nos vamos directamente a las hermanitas de la Corredera. José Manuel, después de más de 20 años como hermano, llega por fin el momento, digamos, vamos a decir cumbre entre comillas, de ser abad de la Cofradía del Perdón. ¿Cómo era aquella cofradía que tú recibes y cómo la dejas cuando termina tu abadía? Y sobre todo, ¿cómo fue tu abadía? ¿Qué recuerdas de aquella abadía? Pues la cofradía, en general, la Semana Santa de León tuvo un poco de bache en aquella época. Lógicamente, cualquier papón, pues su lógica aspiración sería al máximo decir, bueno, pues soy el responsable, digamos, de esta procesión, soy el responsable de esta cofradía, represento esta cofradía, y todo eso pues te llena de orgullo y satisfacción, es verdad. Y lógicamente, pues a partir de eso, todo lo que hagas, todo lo que trabajes, todo lo que hagas a favor de la cofradía, pues bien hecho está. Entonces, después de 20 años, claro, en la Junta ya llevaba por lo menos 10 o 12 años. Estuve de vicesecretario, después estuve de secretario y después ya me tocó la abadía. Y en fin, lo que te digo, pues es una satisfacción el ver que llevas delante de ti toda una procesión que lógicamente no es que dependa de mí, porque el grupo de los 6 que conforman toda
la Junta, pues son los que se llevan, o nos llevábamos de aquella, la satisfacción y el honor de salir así y sacar eso adelante. Después, un cuarto de siglo después de tu abadía, esa semilla de la Semana Santa cala en casa y bueno, tu hijo José Carlos es también abad de la cofradía. Supongo que es un momento especial. Sí, es especial. Mira, yo cuando empezamos esta entrevista te dije, soy padre de familia numerosa. Yo soy padre de familia numerosa. José Carlos es el mayor. Y como todas las cosas, pues hay que mamarlas un poco para que te llamen la atención, te pique el gusanillo y te motive un poco el hacer cosas. Y en mi casa, por ejemplo, de aquella, cuando yo era secretario, pues había que sellar los tacos de la lotería, había que repartir los carteles a no sé dónde, había que llevar... Entonces mis hijos colaboraron mucho, todos, porque todos han sido de la cofradía, y menos mi mujer, que era la que se cargaba toda la Semana Santa planchando túnicas, planchando los trajes de las manolas, bueno, haciendo de todo, y es la que menos era de la Semana Santa, vamos, de la cofradía del Cristo del Perdón. Entonces mis hijos sí colaboraron mucho, y José Carlos es el mayor, y él decía, cuando éramos las 7 hermandades o cofradías, decía, yo soy el primer papón que desfila en León, porque él iba con nuestro guión. Entonces, detrás de la Guardia Civil a caballo que iba y tal, el primer papón, efectivamente, era él. Y él, bueno, lo decía y luego lo seguía diciendo muchas veces. Claro, porque se refería a la procesión de pregón. Claro, exactamente. Claro. Era la primera procesión que había. Porque antes se salía destapado, hasta entonces, hasta el lunes santo. Hasta claro. el lunes santo es la procesión de pregón. Íbamos por la edad, por tiempo de antigüedad. Y claro, lógicamente lo primero era la cofradía de Cristo. Razón tenía, desde luego. Y él llevaba el guión. Y bueno, muchas fotos de las que hay por ahí, pues lógicamente sale él con el guión, aunque no se le reconoce. Y para mí pues fue una satisfacción y sigue siendo, porque sigue perteneciendo igual a la Junta de Seises, y muchas cosas, pues oye, hay que ir diciéndoles, ir metiéndoles y empujándoles. Una cosa que me dice él muchas veces, cuando le digo yo, es que hacíamos nosotros, y me dice, papá, que no estamos en tus tiempos. Me dice así, no estamos en tus tiempos. Como diciendo, ha evolucionado todo, esto también ha evolucionado y se han modificado muchas cosas. José Manuel, después de toda una vida prácticamente vinculada a la Semana Santa, si tuvieras que quedarte con un momento concreto vivido, ¿cuál sería? Pues mira, yo te voy a decir, últimamente he andado un poco mal de las piernas, me pusieron una prótesis hace un año y tal, en la rodilla, y en la procesión del 50 aniversario yo no salí de papón. Y me gustó mucho, bueno, una idea que surgió, y la comentamos también en casa, de invitar al Dulce Nombre con el Cristo de la Crucifixión, el Paso, y que se vieran en Fernández Calador y Galaca y la Rúa allí en el encuentro, y nos acompañaran un rato. Y ese momento fue un poco especial. En la túnica nuestra, no sé si os habéis llevamos un fajín. Inicialmente no era ese fajín, era una faja de esparto de casi 20 centímetros, 16 o 18. Entonces yo la tengo en casa y se la dejé a José Carlos. Y el único que llevaba a José Carlos en la procesión, que él era abad, llevaba esa faja, no llevaba el fajín, era él. Y eso sí, fue un poco de satisfacción, porque oye, siempre te acuerdas, te llevas a aquellos tiempos y dices, pues mira, aquí, y gracias a lo que hemos dicho muchas veces antes, a que otros han estado haciendo cosas, pues estamos nosotros disfrutándolas. Y ya de cara al futuro, ¿cómo lo ves, el futuro de la Semana Santa, José Manuel? Yo creo que... ¿El de la cofradía en concreto o en general? Mientras haya ese pozo que te digo, que en cada casa se viva un poco la Semana Santa, yo creo que hay Semana Santa para rato. Porque los papones, lógicamente, tienen que tener un poco de base. Y yo creo que en León pozo hay. Y creo que la Semana Santa pues tiene mucho futuro. Bien, es verdad que eso, con los tiempos tienen que ir adaptándose, tienen que ir modificándose las cosas y eso, pero adaptándose siempre con la base justa de lo que es la Semana Santa de León. Y yo creo que sí, tenemos Semana Santa. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por haber compartido con nosotros esta tarde, este rato, y dar a conocer pues esos entresijos de la Semana Santa en general y sobre todo de la Cofradía del Perdón que quizá no todos conocemos. Y a todos vosotros os esperamos, si así lo queréis, en la próxima emisión
de Capillos arriba. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio.